Somos aguas cordobesas, somos desarrollo, somos crecimiento, somos salud, somos vida, somos parte de tu vida. Por eso nos volvemos a encontrar en este espacio de conversación sobre algo que nos apasiona, el agua. Sumamos la opinión de profesionales en el tema para tener diferentes visiones sobre aspectos que nos interesan. Estamos en contacto con María Belén Barroso, Bel para todo el mundo, doctora en Comunicación para Organizaciones Sostenibles por la Universidad de Málaga y directora de Cronopios Comunicación con Propósito, con quien vamos a intercambiar ideas y conceptos desde Málaga, en Andalucía, España. Hola Bel, ¿cómo estás? Hola Nati, qué lindo escucharte y qué lindo estar aquí. Muchas gracias a ti, al equipo y a todos los que están aquí detrás escuchando también. Muchas gracias. Al contrario, el placer es nuestro. Con Bel empezamos a hablar sobre las similitudes y también diferencias entre dos términos que se parecen mucho. Y estos términos son sostenibilidad y sustentabilidad. Futuro sustentable con desarrollo sostenible. Este es el título de hoy. Bueno, cuando hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad, depende mucho también del contexto geográfico en el que nos encontramos, ¿no? Depende el sitio, se puede hablar indistintamente de uno o del otro o con alguna sutil diferencia. Pero como recién comentabas, Nati, tiene que ver con lo sustentable, tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con esto de mantener en el tiempo los recursos. Y luego lo sostenible, esa sutil diferencia está en tratar de mantener el equilibrio entre las dimensiones que tiene que ver con la economía, las personas o el medio ambiente, ¿no? Pero en definitiva yo creo que tiene el mismo trasfondo, que es tratar de conservar los recursos pensando en las generaciones futuras, ¿no? Más allá de las diferencias. Pero incluso cuando hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad, creo que hay que dar un pasito más y avanzar en lo que es la regeneración, ¿no? Que es una evolución del concepto de sostenibilidad o de sustentabilidad o de dejar los recursos de la manera en que los recibimos para mejorarlos, para agregar valor, ¿no? Y ahí es donde entra el concepto que habla de revitalizar los recursos sociales, los recursos naturales, los sistemas, para dejarlos de la mejor manera posible. Esto tiene que ver con prácticas que hacen que, por ejemplo, recuperemos lo que hemos degradado, ¿no? Con nuestras actividades. Entonces, imagínense que avancemos de la sostenibilidad o de la sustentabilidad a la regeneración en nuestras prácticas, ¿no? Es ahí donde, por ejemplo, Christian Wall, un pensador biomimético y un divulgador científico que nos habla de cómo necesitamos salir de pensar en una pirámide donde las personas estamos en la cima y usamos los recursos, ¿no? De una manera extractivista, y él le llama la perspectiva ego, para pasar a una perspectiva eco en la que somos parte de un sistema natural, ¿no? En donde ya esto tiene una forma de un círculo y nosotros estamos dentro de las especies, nos sentimos parte de la naturaleza. E incluso ir más allá todavía a una perspectiva que él le llama Seva, que es cuando estamos al servicio de la naturaleza y es cuando somos guardianes de la tierra, ¿no? Estas son culturas ancestrales, no estamos hablando de algo nuevo. Esto ya lo han hecho en muchísimo tiempo atrás, ¿no? Las culturas. Entonces él habla de cultura regenerativa, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto, con cómo podemos no solamente conservar, sino mejorar, reforzar la resiliencia del sistema natural y social y el cuidado de las personas y el planeta. Sería algo así como pan para hoy y pan para mañana. ¿Puede ser? Sí, y tiene que ver con incluso mejor pan, ¿no? ¿Y cuáles serían esos pilares, no? ¿Cuáles serían las herramientas para lograrlo? Bueno, en realidad la sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad, surge a partir de 3 pilares, ¿no? Y que los mencionábamos recién como necesarios para que algo sea sostenible, ¿no? Y tiene que ver con la dimensión ambiental, con la dimensión social y con la dimensión económica. Cuando hablamos de la dimensión ambiental, tiene que ver con la conservación y la gestión sostenible, ¿no? De los recursos naturales. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la protección de la biodiversidad, con la reducción de la contaminación, con la mitigación de lo que tenemos que hablar hoy, sobre todo con la emergencia del cambio climático, ¿no? Luego la dimensión social se refiere más a garantizar, por ejemplo, la equidad, los derechos humanos, la justicia social, la equidad de género, ¿no?
la educación, la salud, los servicios básicos, ¿no? Esto tiene que ver con la dimensión personas. Y luego, por último, la económica tiene que ver con promover un crecimiento económico, pero de una manera sostenible, fomentando la innovación y la eficiencia en el uso de los recursos. Entonces, esto tiene que ver con, ok, generemos empleo, generemos actividad económica, pero lo hagamos dentro de las dimensiones que hacen el respeto de las personas y el sistema natural, ¿no? Entonces, es tratar de trabajar estas tres dimensiones, tanto la económica, que no hablo en términos financieros, ¿no? No hablo, es más allá, ¿no? La economía del territorio, cómo podemos generar valor a la economía del territorio de una manera sostenible, responsable, cómo podemos agregar valor a la naturaleza y cómo cuidar a las personas, ¿no? Esas son las tres grandes pilares que tiene la sostenibilidad y que la regeneración también trabaja desde allí, ¿no? Te escuché mencionar un término que es la primera vez que lo escucho y me gustaría que me cuentes de qué va. Biomimética, ¿qué es? Bueno, la biomímesis surge como una metodología de diseño. Es una ciencia bastante nueva, emergente. Se planteó por allá por 1997 con Janine Benyus, una bióloga y experta en estos temas, que trajo la naturaleza al diseño, ¿no? Al diseño industrial, al diseño de negocios. Ella sobre todo lo lleva al diseño de negocios. Pensar cómo podríamos transformar la economía inspirándonos en la naturaleza. Entonces, la biomimética es una manera de dejar de aprender sobre la naturaleza para aprender de la naturaleza. Es decir, ¿qué tienen para enseñarnos la naturaleza que podamos aplicar al diseño de soluciones humanas? Esto ya lo podemos ver, por ejemplo, en la arquitectura o en el diseño. Acá, por ejemplo, en España es muy famoso el tren, el AVE de alta velocidad, que tiene una forma aerodinámica que simula al pico del Martín Pescador, ¿no? Y esto hace de que cuando entre a los túneles o que cuando vaya en velocidad, el Martín Pescador hace que no haya una onda expansiva, porque si no, no podría comer nunca, espantaría, ¿no? A los peces. Entonces, esa aerodinámica, la biomímesis, ha permitido que se aprenda de ese pico, de esa especie en particular, para crear en este caso, el tren. Esta biomímesis se puede aplicar también al desarrollo de negocios. Y eso significa pensar acciones, prácticas corporativas, organizacionales, inspiradas en el genio de la naturaleza. ¿Hay algún ejemplo de esto a nivel negocios? Sí, hay, por ejemplo, a ver, en el caso de prácticas, hay un caso que a mí me gusta muchísimo, que es el liderazgo, el modelo diamante de las manadas de los caballos. Las hordas de los caballos tienen como un formato de liderazgo en el que, por ejemplo, forman un diamante, ¿no? Donde hay un liderazgo compartido, donde aparece uno al frente, hay uno atrás y cada uno y otros líderes al costado. Y este es un liderazgo que va rotando, ¿no? Y el caballo, cuando va a tomar una decisión, lo primero que hace es comunicarlo con el cuerpo. No hay dudas de que es quien está liderando, ¿no? Porque con su cuerpo está dirigiendo una manada, ¿no? Que está, por ejemplo, huyendo, ¿no? De un depredador. Entonces tiene que ser como muy fuerte su comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, el liderazgo en la organización, podríamos inspirarlo en las manadas de los caballos, en este comportamiento, en un liderazgo compartido, en el que la comunicación no verbal también es sumamente importante, en el que la toma de decisiones también se hace compartida, va variando, ¿no? Luego el caballo va rotando el liderazgo. Entonces, esa es una de las prácticas, ¿no? Pero también se puede llevar a la operatividad, a la logística de una organización. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, si hablamos en el caso del agua, ¿no? ¿Cómo podemos aprender de la flor de loto, que es una flor que repele el agua, es hidrofóbica, y cómo podemos aprender de eso para evitar, por ejemplo, que se pierda, para prevenir la contaminación del agua, ¿no? O para conservar su calidad, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de una práctica, de un diseño de un proceso, de un sistema en particular, y en este caso relacionado con el agua. O cómo podemos aprender sobre tecnologías de filtración o de purificación del agua a partir de, por ejemplo, las plantas acuáticas, las esponjas marinas, las membranas. Imagínense todas las especies, el universo en realidad es el laboratorio de I+D más antiguo de la historia, ¿no? Cuánta información hay en un bosque, por ejemplo, que nos podría ayudar a cómo distribuir recursos o cómo distribuir mensajes. Por ejemplo, si queremos comunicar algo
Podemos aprender de las redes que están bajo la tierra, de las raíces de nuestros bosques, cómo ellos distribuyen mensajes, nutrientes, para diseñar una comunicación organizacional. Eso es lo que plantea la biomimesis, ¿no? Pasar de aprender sobre los bosques a aprender de los bosques. Concretamente te quiero preguntar, ¿qué haces vos en tu casa, en tu día a día, para cuidar de este recurso? Bueno, a ver, lo principal es reducir el uso del recurso, ¿no? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, pequeñas acciones, ¿no? Cada gota cuenta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos duchamos, ¿no? ¿Qué pasa con las fugas? ¿Tenemos alguna fuga que no, esa gota que va cayendo, la gota que va perdiendo y a veces ignoramos, ¿no? Utilizar electrodomésticos que tengan eficiencia energética, estos que ya están catalogados como eficientes, ¿no? Nosotros también a veces lo que hacemos es recoger, aquí llueve muy poco, en Málaga tenemos un problema de sequía, de noche nos cortan el agua, llevamos más de 6 meses con cortes de agua desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, entonces para nosotros es realmente un desafío todos los días. Entonces cuando llueve, que llueve muy poco, juntamos agua, ¿no? Y eso es sacar los baldes fuera, ¿no? Y juntar todo, con todo lo que podamos el agua, y eso es lo que usamos para regar, ¿no? Tratar de reutilizar todo lo que se puede, el agua, ¿sí? En la ducha, por ejemplo, cuando abrimos la ducha, esa agua que demora en calentarse, ¿por qué perderla? Si es agua absolutamente limpia, potable, que podemos utilizar, entonces la recogemos y esa también la usamos para regar o para la cisterna, ¿no? Intentar no dejar que corra el agua innecesariamente cuando nos lavamos los dientes, cuando lavamos los platos, ¿no? En el día a día. Y por supuesto, desde nuestro rol como comunicadores y como educadores, por supuesto que estar en ese trabajo de la concienciación, de llevar esto desde la familia. Tenemos 2 hijas pequeñas a las que les tratamos de hablar de estos temas, los llevamos al aula, en las universidades, en los espacios donde estamos dando clases, y tratar de dar consejos pequeñitos y sobre todo ser testimonio, ¿no? Esto de intentar hacerlo. No somos perfectos, nos queda muchísimo por hacer, pero cada gota cuenta, ¿no? En eso estamos. Bueno, lo que decís es algo totalmente practicable por todos. Recordaba, si me permitís, algo que tiene que ver con esto de recuperar la sabiduría de otras generaciones. Y tengo el fiel recuerdo, y muchos de los que nos escuchan seguramente también, de que en los pueblos cada casa tenía un aljibe. Inclusive los techos tenían un borde que juntaba el agua de lluvia y lo llevaba a ese recipiente que servía para el riego. Eso en arquitectura se dejó de utilizar. Allá en Málaga, ¿qué quedó de aquella época? Seguramente debe haber muchas construcciones que aún lo tienen, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, acá en el barrio, es una comunidad donde vivimos 17 familias y hay una cisterna a la clásica, ¿no? Y está en desuso, abandonada, y ahora hemos hablado con la empresa de agua para ayudarnos a recuperarla, porque vemos que realmente es una necesidad que en algún momento es como que no se pone, ¿viste? En alerta hasta que no hay esta emergencia, no nos damos cuenta hasta que nos golpea, y eso es un poco lo que también tenemos que cambiar. ¿Por qué no somos más proactivos y proactivas frente a esta situación, no? Pero bueno, cuando esto pasa, todavía hay cuestiones que se pueden trabajar. Acá en Málaga hay casos como muy concretos de jardines verticales, ¿no? Hay uno muy emblemático que es el Hotel Mariposa, que los invito y las invito a que lo googleen. Ellos han creado un jardín vertical basado en la naturaleza, que tiene como este sistema de filtrado de los bosques, ¿no? De la reutilización del agua, y es a la vez termina acabando siendo un vivero, ¿no? Que luego esas plantas se cortan y se vuelven a plantar en otro espacio. Se ha generado un montón de vida, de nidos, de aves que volvieron. Esto está en pleno centro de Málaga, y los vecinos y las vecinas que hace un tiempo me comentaban los chicos del hotel, que ahora deciden caminar por ahí porque escuchan los pajaritos, ven las flores, ven el verde, y eso está hecho con una fachada, la fachada del hotel. ¿Sí? Se ha generado este jardín vertical. Entonces, ¿por qué no hacerlo en casa a pequeña escala, ¿no? Estos pequeños huertos urbanos dentro de tu propia casa, ¿no? Bueno, si nos llevaste de viaje, ¿no? Nos hiciste un paseo turístico e instructivo a la vez, maravilloso. Bueno, Bel, si querés agregar algo más, algo que se nos pueda haber escapado,
te lo agradecería realmente, como para hacer un cierre de este podcast. Sí, yo creo que es súper valioso el rol de la ciudadanía, ¿no? En cómo podemos ser polinizadores y polinizadoras del mensaje. Creo que quien está escuchando y siente esa cosquillita en la barriga o en la panza que hace pensar en tengo que hacer algo, ¿no? Aunque no sea perfecto, vuelvo a decir, no tenemos que llenarnos de culpa si no podemos hacer todo, pero al menos llevar esa curiosidad y esas ganas, esa energía de querer cambiarlo a otras personas, ¿no? Para que más se unan a este desafío que tenemos enfrente. Y sobre todo reconectar con nuestra esencia. Somos naturaleza y eso nos hace parte del desafío que hoy enfrentamos. Entonces, ¿qué mejor que cuidarnos, ¿no? En definitiva, lo que estamos haciendo es cuidarnos, porque la naturaleza evoluciona. ¿Nosotros estamos preparados para evolucionar? Esa es la gran pregunta. ¿Vamos a sobrevivir si esto del agua sigue siendo un desafío como lo tenemos hoy? Entonces tenemos que cuidarnos, y eso implica cuidar a las personas, a la naturaleza que somos, y a todos los que habitamos o que compartimos este planeta tan maravilloso. Tal cual. Bueno, me quedo más que satisfecha con un sabor delicioso. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Nuestro afán es justamente comunicar estos conceptos y valorizar cada vez más el agua. Gracias, Bel. Que tengas una hermosa jornada. Muchas gracias a ustedes. Hasta acá llegamos. Estuviste escuchando una interesante combinación de conceptos, ideas y opiniones sobre la importancia del agua. Pero esto no termina. Si te gustó, seguinos y te esperamos en el próximo capítulo. Y si te interesa conocer más sobre temas vinculados con el agua, ingresa a www.aguascordobesas.com.ar. Tenemos muchas novedades para vos.